Ya es tiempo de abrir las puertas ocultas de la información. Ya es tiempo de La Llave. Con la conducción de Jorge Velázquez. Hola a todos, buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de La Llave, este programa que todos los sábados a partir de las 10 de la mañana hacemos aquí por Radio Ecomedios, siempre con la intención de compartir actualidad, buena música y buena compañía. Esta semana la buena compañía y la buena música la aporta el guitarrista y compositor Pablo Bajini, que es un artista oriundo de Río Cuarto, Córdoba, que próximamente va a venir a presentar en Buenos Aires su nuevo disco, su último disco en realidad, que es además el primero de su serie, que bueno, lo va a hacer encabezando un noneto de destacados músicos con los cuales se va a presentar el domingo 31 de agosto a las 17 horas en el marco del ciclo Ensambles Salón de Honor en el Palacio Libertad, ahí en Sarmiento 151 en la ciudad de Buenos Aires, bueno, donde está el ex CCK, me parece que es más fácil identificarlo de esa manera. Bueno, ese noneto que va a acompañar a Pablo Bajini en su presentación está integrado por Alejandro Manzoni en el piano, Guido Martínez en bajo, Leandro Sabelón en percusión, Emiliano Álvarez en clarinete, Adrián Charras en acordeón y teclados, Juan Di Leone en los vientos, Rafael Delgado en el violonchelo, César Martinini en el vibráfono y Pablo Bajini, como decíamos, en guitarra y composición. En algún momento nosotros compartimos ya la música de Pablo Bajini, fue allá por el año 2023 cuando salió este disco que va a estar presentando también ahora. Ese disco se llama El Proyecto de Pablo Bajini y en esa ocasión conversamos con Pablo y una de las cosas que quisimos notar y que destacamos es que logra una mixtura muy interesante en su música, en sus composiciones, entre lo que es el folclore argentino, el jazz y también los toques de las pinceladas de música académica que hacen que estas composiciones sean realmente muy muy interesantes, muy bien trabajadas, con mucha sonoridad y con mucha realmente sutileza, esa es la palabra me parece, en lo que tiene que ver tanto con la interpretación como la composición. Esa es la música que Pablo va a estar tocando, como decíamos, el 31 de agosto, pero además él viene a terminar de grabar aquí en Buenos Aires algunas reversiones de sus proyectos musicales del primer disco, que las va a hacer orquestadas de la mano del maestro Ezequiel Mantega, y entonces eso también es algo de la música que vamos a escuchar hoy y algo sobre lo cual vamos a conversar en un ratito nomás con Pablo Bajini a través del teléfono. Por otro lado, les cuento que en la parte de actualidad y de información de empresas en La Llave, esta semana vamos a tener la posibilidad de conversar con Javier Codini, que es presidente de la empresa que se llama Codini, precisamente, que lleva el nombre de su abuelo, en realidad el apellido de su abuelo, porque es una empresa familiar que está a punto de cumplir 78 años. Fue fundada en 1947 por José Francisco Codini, un hijo de inmigrantes que llegó a la localidad de San Francisco en la provincia de Córdoba. La provincia, que es una provincia industrial por naturaleza, históricamente aquí en Argentina, ahí se radicó José y empezó de manera artesanal a fabricar sus primeros lavarropas en el patio de su casa, en esa ciudad de San Francisco. La experiencia que tenía José era la de fabricar maquinaria agrícola, pero resulta que él, como tenía mucho contacto en aquel momento con la gente que vivía en el campo y que trabajaba en el campo y que era clienta de su maquinaria agrícola, se dio cuenta de que una de las complicaciones cotidianas que tenía la gente en aquel momento eran lavar la ropa, algo tan sencillo como eso, pero que lavar la ropa a mano y era todo un trabajo que llevaba tiempo y que la gente no siempre tenía el tiempo necesario para poder dedicárselo a esa actividad porque tenía que trabajar y ganarse la vida. Entonces, ¿qué fue lo que se le ocurrió? Fabricar el primer lavarropas semiautomático allí en el patio de su casa en ese pueblo de San Francisco. Y así nació la empresa Codini, que fue pasando de generación en generación. Hoy está encabezada por por Javier Codini, como decíamos,
que es el nieto de José, de aquel fundador. Y bueno, y con él conversamos, con Javier, y nos contó un poco, nos resumió un poco la historia de la compañía y también nos contó cómo se trabaja en una empresa familiar de tanta tradición y tantos años, y cómo va pasando el legado familiar también de una generación a la otra, y cómo en un momento surge la necesidad de profesionalizar la compañía, de incorporar gente que traiga conocimiento también desde otras empresas, ya sea empresas extranjeras como también empresas nacionales de gran escala, porque lo que fue logrando a medida que pasaron los años esta compañía Codini no solamente fue ir perfeccionando sus productos y ampliando la gama de productos, sino también logrando mayor escala, una escala que le da la competitividad y la presencia que necesita tener en el mercado nacional, que ha logrado y que la ha posicionado como la tercera fabricante de artefactos electrodomésticos en la Argentina. Además, en su momento había logrado exportar a varios países de la región, después por las condiciones económicas de la Argentina, que siempre son tan cambiantes como todos sabemos, tuvieron que dejar de hacerlo, pero lo que nos contaba Javier Codini es que ahora están viendo que hay condiciones para volver a exportar, cosa que no se escucha todos los días, que una empresa esté diciendo que hay condiciones para exportar, que tiene costos adecuados, que hay un tipo de cambio adecuado. Generalmente lo que uno escucha es a la inversa, ¿no es cierto? Así que nos pareció interesante también compartir esta entrevista que hicimos con Javier Codini con todos nuestros oyentes, porque creemos que ahí también hay una historia familiar, emprendedora y de pasión por lo que se hace, y que eso, como siempre decimos, asegura una buena parte del éxito de cualquier emprendimiento. Así que bueno, eso es lo que tenemos para compartir hoy con ustedes aquí en La Llave, pero lo que vamos a compartir como prioridad ahora es la música de Pablo Gallini, y vamos a escuchar un primer tema de su disco que está siendo reversionado en formato, como decíamos, en el formato más académico también y orquestal. Esta es lo que vamos a escuchar ahora.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. En Digit, llévate esa compu que querés. Encontrá tu nuevo celu o descubrí el sonido más potente de tu parlante. Entrá en tiendadigit.com.ar y comprá en cuotas sin interés. Digit. Descubrí lo nuevo. Encendé tu talento con Academia Digitalers de Telecom, el nuevo portal con cursos digitales gratuitos junto a AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce. Todo en un solo lugar. academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cavacuy 30 63 94 53 73 8. Bien, y como les anticipé hace unos minutos, vamos a escuchar ahora la entrevista que grabamos con el empresario Javier Codini. Javier es presidente de la empresa Codini, que es una fabricante de electrodomésticos que está a punto de cumplir 78 años. Es una empresa modelo, yo diría casi ejemplo, de lo que es una típica empresa familiar, una pyme familiar en Argentina, que ha atravesado distintas etapas en su historia, con muchas crisis, con recambios generacionales, capeando las complicaciones económicas que la Argentina impone a todos los proyectos de esta naturaleza. Esto es lo que nos contó Javier Codini respecto de la empresa familiar que ahora preside. Esto empezó con mi abuelo, un hombre muy inquieto, y él reparaba máquinas cosechadoras. Esto es una ciudad agroindustrial por sobre todas las cosas, o por lo menos era en su momento. Y mi abuelo hacía eso, reparaba máquinas agroindustriales, ¿no? Las cosechadoras. Y dentro de esos lugares iba a los distintos lugares, a las casas de campos, y se encontró con que la necesidad era de lavar la ropa. Había gente que lavaba a mano, que perdía un montón de tiempo, y él empezó a tener esta idea de armar una lavadora. Entonces vino y empezó a trabajar sobre ese tema, empezó a tratar de hacer algo que sea un poco más automático en cuanto al lavado de la ropa se refiere, y empezó a trabajar con eso. Y hacía las cosas con sus manos, con las herramientas que tenía en su momento, ¿no? Con conformadores para doblar la chapa y todos equipos de polea y correa como para poder asemejar el movimiento del vaivén de un lavarropas. Y así empezó a hacer su primer lavarropa. Lo hizo en el patio de su casa. Como pasa en la mayoría de las empresas. Si no tenés patio o garaje, no podés empezar una empresa. Todos empezaron de esa manera. Con el tiempo, él tuvo 2 hijos, empezó a trabajar mi padre y mi tío con él, y ahí lo trataron de llevar un poco más industrializado al tema, y empezaron a hacer productos con algunas máquinas un poco mejores, pero siguen siendo a lo que estamos viendo ahora muy rudimentarias, para poder seguir doblando la chapa, pero de una manera menos artesanal que lo que hacían. Yo me acuerdo que hablaban de 40, 50 lavarropas en el mes, era una cosa así, ¿no? Trabajaban con mucha dedicación, pero tenían poca posibilidad de hacer una serie muy grande de productos. Y los seguían vendiendo por la zona, o sea, los cargaban en el mismo auto. Me acuerdo que en esa época, me contaba mi papá que era como un Forte o algo así, y lo ponían en los estribos, ponían el estribo en el paragolpe trasero. En ese momento se ve que no había tantas camineras que los pudieran parar, o en el campo no había tanta policía, entonces así salían a repartir su producción. Yo en un momento, cuando mi padre se estaba haciendo la casa, fui a vivir con mis abuelos, como se estilaba en esa época, que luego para hacerse una casa tenías que irte a la casa mi papá se tuvo que ir a la casa de los padres mientras claro. Construía su casa, y en el techo de la casa de mi abuelo se hacía toda la parte de fundición de aluminio para poder hacer los conos de los ejes de los lavarropas, por ejemplo. Era todo como muy, muy artesanal, bueno, en esa época trabajaban sábado, domingo, no tenían descanso. Es como se trabajaba en esa época. Después, con el tiempo, cuando empezó a trabajar mi padre y mi tío, muere mi abuelo, y empezaron ellos a hacer un poco más profesional la empresa, y ahí ya empezaron a trabajar con lavarropas a mayor escala, pero
como eran productos que no podían hacerlo tan seriado, empezaron a buscar productos para hacer... mi papá siempre soñaba con las series largas de productos, con series más grandes de productos. Y empezó a hacer, siempre relacionados con el campo, con la zona, los calefones eléctricos. Esos eran como unos tachitos de 12 litros, me parece que tenía en ese momento, de acero inoxidable con una resistencia, que se ponían en las duchas de las casas y se calentaba esos 12 litros de agua y con eso se bañaban. Yo creo que todavía sí existen, ¿no? O sea, yo los he visto en algunas casas de artículos del hogar con ese formato todavía. Así que empezaron a hacer más seriados de producto. Después, en un determinado momento, cuando nosotros nos empezamos a poner más grandes, somos 4 hermanos, cuando empezamos a tener una edad, yo empecé a tener 16, 17 años, mi padre y mi tío decidieron disolver la sociedad, cada uno tenía miradas diferentes. Mi padre se dedicó a la fabricación con la idea él que siempre tuvo originalmente, y empezó a hacer producciones más grandes, y ahí empezó donde apareció el secarropas, donde apareció el ventilador de techo, donde empezaron a aparecer distintos productos con distintas producciones, mucho más profesionales, con mucho más gente, enfocados ya más a vender más a un formato nacional que un formato local que teníamos o regional, si se quiere. Después se compró en el 96 o 97, se hizo una licitación de fabricaciones militares. Nosotros estamos en un predio que era una ex fábrica militar, que creo que fue una de las pocas que terminó en esta venta de una parte del Estado. Nosotros estamos justo haciendo una planta, estábamos intentando y teníamos diseñado una planta de 10.000 metros cuadrados fuera de la ciudad, y salió esta oportunidad que decidimos apostar y intentar comprarla. Felizmente salió y pudimos transformar esta fábrica que era de fabricaciones militares, que tenía otra dinámica completamente distinta, a una fábrica de electrodomésticos, y hoy tiene 20.000 metros cuadrados cubiertos, completamente utilizados y a pleno para la fabricación de productos para el mercado nacional e internacional. Este esquema de que va cambiando de país nos hizo acomodarnos a distintas alternativas, ¿no? Nosotros siempre nuestro core de productos fueron siempre los secarropas y los lavarropas semiautomáticos. Hoy en la planta estamos haciendo esos 2 productos, más un horno de 46 litros, un horno de 70 que está por entrar ahora. Estamos haciendo lavarropas automáticos de 6 kilos y ventiladores de techo. Y tenemos un portfolio mucho más grande de productos, ¿no? Algunos son ensamblados, otros son importados. Nos vamos transformando de acuerdo a lo que podemos hacer en el mercado nacional. El alma nuestra es fabricante, pero bueno, tenemos que ir haciéndolo con respecto a lo que el mercado nos permite, o más que el mercado nos permite, que lo que el gobierno nos permite hacer. Nosotros somos 4 hermanos, trabajamos todos en la compañía desde que yo me acuerdo, y bueno, eso es un poco lo que trasladó mi familia, mis padres. Los 2 trabajaban juntos. En un momento estábamos los 6, mi padre, mi madre y nosotros 4. Mi madre hacía toda la parte financiera, mi padre la parte fabril y de negocios, y nosotros los acompañamos. Después fuimos tomando cada uno un rol dentro de la empresa hasta que, bueno, que ellos no estuvieron más, y ahora somos nosotros 4 los que dirigimos la compañía. Y de esas crisis que te tocó a vos últimamente, o que recuerdes, ¿cuál fue la más complicada de atravesar? 2001, me parece que fue. Yo estaba iniciándome y la verdad que en esa época fue muy difícil porque tuvimos, inclusive los años anteriores, teníamos algo que se llamaba deflación, que lo vivimos en estos últimos meses, donde a mí me tocó en esa parte, yo hacía las partes de vendedor y empezar a buscar nueva fuente de ingreso en el mercado y visitar a los clientes, y me encontraba con que me decían que volviera el mes siguiente, que seguramente me iban a comprar más barato, que no me podían comprar en ese mes. Así debuté en la venta. Y este caso pasó más o menos parecido, ¿no? Hoy, si bien la compañía tiene otro nombre, otra estadística, otra cantidad de productos vendidos, y que podemos amortiguar eso, pasó en estos últimos meses donde un lavarropas bajó un 20% el precio de venta al público, o a veces más. ¿Y bajó ese precio por qué? ¿Por caída de demanda o porque también los costos bajaron?
Parte y parte. Un poco bajó la demanda, la oferta creció, la oferta es más grande, hay muchos más jugadores dentro de este mismo escenario, entonces hace de que la oferta sea mucho más agresiva, las rentabilidades han bajado mucho, las rentabilidades son mucho más chicas, y estamos todos tratando de enfocar 2025 y esperando a ver cómo termina de desgranarse toda esta cantidad de políticas que venimos teniendo. Siempre decimos como fabricantes que nosotros somos capaces de hacer lo mismo que hace todo el mundo, simplemente que tenemos que tener las condiciones o nos tienen que ayudar con las condiciones para poder hacerlo. Hoy nosotros estamos trabajando en todo el país. Fuimos creciendo a nivel nacional con las distintas cadenas. Hoy le vendemos prácticamente a todas las cadenas de electrodomésticos del país, más los grupos de compras. Participamos en Marketplace, tenemos nuestra propia página también. También nosotros hemos vendido en el 95, hemos exportado a Brasil 20.000 productos en esa época, que era importante. Hemos exportado a México, hemos exportado a Italia, hemos exportado a Paraguay durante muchos años. Después de eso, las políticas del gobierno es lo que digo, ¿no? Las políticas del gobierno hacen que puedas o no competir a nivel nacional o internacional, ¿no? Las últimas políticas no habían dejado que podamos competir a nivel internacional porque los costos argentinos eran muy, muy caros con respecto a nuestros pares de Brasil y ni hablar de los productos de China. Y con las políticas que tenían los demás países de apertura, que es la que no teníamos nosotros. Entonces, ahí nos enfocamos mucho más al mercado interno. Hoy estamos intentando otra vez volver a salir al mercado internacional. Tenemos ventas incipientes a Bolivia y estamos en conversaciones con Paraguay y Brasil. ¿Y la cuestión cambiaria, los está favoreciendo esa posibilidad o la complica? Yo no creo que la posición cambiaria sea un determinante. Yo creo que lo que determina el valor de lo que podamos hacer es el valor del costo que tengamos del producto, el costo interno que tengamos del producto. Todo lo demás creo que pasa a segundo plano. No creo que si el dólar está a 1.400 o a 1.600, sí, puede mejorar, pero no es lo que define. Lo que define es el costo interno que tengamos nosotros para producir dentro del país. Bueno, si están pensando entonces en volver a exportar es porque un poquito ha mejorado esa situación. Hay condiciones. Sí, las condiciones están mejorando. Estamos muy expectantes con las posibilidades que tengamos y que tengamos políticas diferentes como para poder nosotros tener menos costos ocultos dentro de la empresa. No sé si ocultos, costos que me parece que no suman valor a la producción nacional para poder salir a competir al exterior. Nosotros tomamos la decisión de profesionalizar la empresa. Siempre esto lo cuento nosotros cuando mis padres se murieron hace 2 años o 3 años y nos encontramos con que teníamos la necesidad de saber cómo hacíamos para que la empresa siga 30 años para adelante sin que haya algún Codini dirigiéndola en la parte operativa. Entonces empezamos a trabajar en profesionalizar la empresa. Hoy tenemos a alguien que está pensando en estrategia corporativa. Tenemos a alguien que está trabajando en costos, son todos elementos que colaboradores que hemos incorporado ahora. Tenemos un director comercial, tenemos un jefe de operaciones, tenemos un gerente de calidad, hemos incorporado un gerente de logística, por lo menos 15 profesionales que han trabajado en multinacionales o empresas nacionales de mucho más volumen que el nuestro, para que nos traigan su know-how y que podamos compartir y que podamos profesionalizar la empresa para que funcione directamente sin que haya un Codini que esté al mando de una parte operativa. Nosotros somos 230 aproximadamente, ¿no? Eso va mutando, pero entendemos que vamos a mantener todo nuestro personal, por lo menos este año, claramente, ¿no? La política que tenemos este año, estamos tratando de crecer. Con respecto al año pasado, estamos en un crecimiento de aproximadamente un 40% en el primer semestre del año, en producción, en volumen, digamos. Nosotros el año pasado hicimos algo así como 200, no sé exactamente el número, pero 200 y algún mil productos, y este año vamos a trabajar por encima de los 300.000. Incorporamos pavas eléctricas también, que también lo estamos fabricando nosotros, y eso
es el crecimiento tan grande que hay en volumen, ¿no? En cantidades, porque de 200 a 300 mil productos, si fueran automáticos sería una cosa, pavas cambia un poco la expectativa, ¿no? Este año tenemos previsto 50.000 pavas. ¿Ese aumento en volumen de producción también implica un aumento similar en ventas? Sí, claro. Sí, es directamente proporcional, digamos. O sea, no es que nosotros bajamos una producción son todos incrementos. Por eso de 200.000 productos pasamos a 300.000 productos. Nosotros estamos tratando de ver cómo hacemos para bajar la cantidad de stock que tenemos. Tenemos muchísimo stock porque se trabajaba de otra manera. Hasta el año pasado se trabajaba con mucho stock. Hoy la verdad que entendemos que a nivel nacional los stocks pueden ser más manejables, no tendientes al just-in-time puro, pero sí tendiéndonos a tener 30 días, 40 días de stock. La parte importada se complica un poco más, los insumos importados se complican un poco más porque tenemos algunos detalles de que pasa algo en el puerto, que pasa algo en el proveedor, y eso nos cortaría nuestra cadena de suministro, que es lo que no queremos hacer.
Ay, no, No. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro, usa casco. Luchemos por la vida. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. En la puerta del fin de semana, encontrá las respuestas. La llave. Conduce Jorge Luis Velázquez. Bien, y aquí seguimos en La Llave. Vamos a conversar ahora con el guitarrista y compositor Pablo Baggini, quien es oriundo de Río Cuarto y que próximamente va a presentar su disco en Buenos Aires, encabezando un noneto con músicos muy destacados, que él mismo nos va a contar ahora. Hola Pablo, ¿cómo te va? Te saluda Jorge Velázquez. Hola Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, agradecidísimo nuevamente de estar charlando contigo. Sí, es una alegría volver a escucharte. Habíamos charlado allá por 2023, hace un poquito menos de 2 años, cuando sacaste tu primer disco, ¿no? El proyecto de Pablo Baggini. Exactamente, en ese momento, bueno, largaba las composiciones que juntan los temas del primer disco y bueno, desde ese momento hasta ahora hemos estado haciendo algunas cositas nuevas, hemos agregado algunos músicos desde ese momento que fue inicialmente un quinteto, después fue un octeto, después fue un noneto y en este momento ya con material para segundo y tercer disco, que ya tendría que haberlo publicado, pero por una cosa o por otra no se dio. Ya tenemos 12 integrantes. Hemos agregado vibráfono, saxo tenor, trompeta y trombón. Así que ya del noneto pasamos a 12 integrantes. Qué bueno eso. ¿Y cómo fue ese incremento progresivo en la cantidad de músicos? Tiene que ver con, bueno, la música en tu cabeza, en tus composiciones, cómo fue resonando, necesitando más instrumentos para expresarse con mayor fidelidad. Exactamente, me sonaba la música, en realidad me sonaba justamente los vientos, en realidad el tema de los vientos me resonaba mucho. Por lo tanto necesitaba tener el apoyo inicialmente del vibráfono, que en el primer disco Leandro Sabelón usaba el Glocken. Después con el teclado yo apoyaba en algunos temas grabados y haciendo vibra, y también perdón, y también Adrián Charras desde los teclados también haciendo parte de vibrafón también. Pero bueno, me gustaba el sonido en vivo y ahí fue cuando a través de Ezequiel Mantega lo convoqué a César Martinini, que es un muy gran vibrafonista, gran persona, personaje total. Él viene devenido de un poco del ámbito del tango, tiene algunas cosas muy lindas publicadas, un libro de tango, el vibráfono en el tango, la verdad que está buenísimo. Y con respecto a los demás instrumentos, bueno, me sonaba por supuesto el tema de los caños, de los bronces, así que bueno, acá estamos. Bien, ya tenés más de un equipo de fútbol, ya tenés 12. Tenés Sí. los titulares y un suplente. Sí, exacto, el aguatero. Y con esa agrupación de 2 instrumentos, ¿te vas a estar presentando en Buenos Aires próximamente? Exactamente, nos vamos a estar presentando el domingo 31 de agosto a las 17 horas en el Salón de Honor del Palacio Libertad, el ex SK, con entrada libre y gratuita, hasta agotar entradas, digamos. Es un salón, creo, no, nunca estuve, pero
creo que de 100 y pico butacas, 140 creo. Ah, un buen número. Es un buen número, hay que llevar gente. Hay que llenar. Pero bueno, vamos a hacer el intento. Vamos a ver si podemos ayudar en eso también nosotros. ¿Y te acordás así la formación del equipo, con cada uno con su instrumento, para recordármela y para que los oyentes se vayan enterando? Claro, está el gran maestro y amigo Alejandro Manzoni en piano, Guido Martínez en bajo, Leandro Sabelón en percusión, Juan Pi de Leone en reemplazo de Víctor Carrión, porque Víctor está con mucha agenda, en vientos, Emiliano Álvarez clarinete, Adrián Charras en teclados y acordeón, Rafa Delgado en violonchelo, César Martinini en vibráfono, y en esta ocasión se va a presentar Gustavo Musso también en saxo tenor. Los otros instrumentistas en ese momento, ese mismo 31, no pueden asistir. ¿Pero por qué? Porque yo voy a estar desde unos días atrás haciendo un proyecto que tengo desde que soy chiquito, creo, que es orquestar algunas composiciones mías que la vamos a estar logrando con el maestro Ezequiel Mantega, y vamos a estar grabándolas en su estudio desde el día jueves, viernes y sábado, anterior al toque, y luego del toque, o sea, el día lunes y martes, seguimos con sus músicos de la Orquesta Sin Fin, que es él está al frente de la Orquesta Sin Fin. Entonces, con arreglos de él, con orquestación de él, y bueno, composiciones y arreglos míos, vamos a estar haciendo 4 de los temas míos, pero esta vez orquestados. Entonces, bueno, esta agenda, esta vez en Buenos Aires, digamos, el toque del 31 de agosto es el corolario de un poco del trabajo que vamos a estar haciendo días previos y posteriores al concierto del Palacio Libertad. ¿Y qué características tiene esta nueva música que estás ahora grabando con Ezequiel? La característica es un formato, digamos, vamos a estar el noneto más 17 músicos, en donde van a estar en forma orquestal la familia de maderas, o sea, va a haber violín, viola, violonchelo, corno inglés, oboe, fagot, trompeta, trombón y saxo tenor. Van a ser 17 músicos más nosotros 9. Así que bueno, tenemos un lindo laburo, porque también lo vamos a grabar y a registrar visualmente. Y esto también, como otras composiciones anteriores tuyas, tiene una estructura única, o con suites, como con capítulos musicales. ¿Cómo es? Sí, estos temas son reversiones de temas que están justamente en el primer disco, como por ejemplo la suite del fantasma, que tiene 3 movimientos, llegando al cruce, que es un tema único. La característica de vuelta no siempre es la misma, también tiene 3 movimientos, y Sal si puedes. Esos son los temas que reversionamos en forma orquestal, y bueno, desde principio de año que venimos laburando firme con Ezequiel, gran tipo, excelente persona, tremendo músico y bueno, director de esa hermosa orquesta, de hermoso proyecto que tiene a cargo. Y decime, ¿y esto que van a grabar, esto que van a grabar con Ezequiel, tiene destino también de disco? ¿Cuál es la idea? Y la verdad que estaría ya en el concepto del tercer disco, porque en octubre del año pasado estuvimos grabando temas nuevos y alguna reversión de lo que sería el material de primer y segundo disco, con estos nuevos integrantes, con estos 4 nuevos músicos. Por lo tanto, esos temas que lo grabamos en Ford Music ya tienen un carácter distinto a lo que sería el octeto que compone la integración del primer disco. Entonces, hay una variable en lo que es ya la orquestación. O sea, el tercer disco sería un poco más el resumen de temas nuevos, como por ejemplo esta cantidad de integrantes, y estos otros temas reversionados que van a ser ya con la orquesta. Esto ya pasaría de material para un tercer disco. Ajá, y pasamos del primero al tercero. ¿Y qué pasó? Contame algo del segundo, entonces. Y claro, en el segundo contamos con la presencia de músicos invitados como Carlos Aguirre,
en acordeón y Ernesto Snager en guitarra, en algunos temas, más otros temas que en algunos casos ya no fueron octetos, sino fueron quinteto y sexteto, se redujo un poquito. En este segundo disco tenemos Después de la lluvia, que está Carlos Negro Aguirre en acordeón, Milonga sin tiempo, en donde está Ernesto en guitarra eléctrica. Tenemos Mariposas de agua, ahí tenemos un sexteto, y tenemos una reversión, Aguardando desconexión, que inicialmente está en el primer disco, pero tenemos una versión en el estudio de Lito, con algunos arreglos nuevos y bueno, lindas cosas que no estaban en el primer disco. Y contame, bueno, no, vamos a aclararle para algún oyente desprevenido que llega hoy a escuchar tu música, que ya empezamos a compartir en el programa de hoy, pero bueno, tu música sigue transitando esta fusión tan interesante y seductora que tiene que ver con el folclore, el jazz y los toques de música académica, ¿no es así? Exacto. Creo que este primer disco es un poco la puesta en escena de esta mixtura, más lo que yo siempre digo es una música visual, más allá de que tenga estos tintes paisajísticos, folclóricos o momentos de improvisación del jazz. Digamos, la parte académica de mi formación, ahí es donde despliego un poquito lo visual de las composiciones. En el segundo disco hay un concepto de mucha más visualización de lo que es ya a través de un pequeño guión, como por ejemplo Después de la lluvia, que son 4 insectos que después de la lluvia, después de la esperada lluvia, comienzan a aparecer desde el piso, desde el subsuelo, para comenzar a rearmar sus historietas. Y bueno, sucede que hay uno de los integrantes que está muerto y a modo de hada madrina y de ángel, el helicóptero, que es uno de los bichos helicópteros, que es uno de los bichitos lo resucita. Y bueno, eso es, cada vez que tocamos, es como que voy guionando al público a invitar un poco a ese pequeño viajecito, pero con ese pequeño guión, con ese pequeño narración. Y me quedé pensando en que decías que hay en la música nueva va a ser también objeto de videos. ¿No se te dio, no se te ocurrió también hacer un video sobre este? Sí, en un momento se me había ocurrido hacer todo un set real y a crear un tipo insectario y hacer toda una historia y hacer miles de tomas como para generar realmente, más allá de la afasia que pueden tener los insectos, generar emociones, pero bueno, es casi imposible. Lo que sí llegamos de acuerdo con Claudio Rosa, que es mi amigo que me sigue en la locura, es director de cine de acá de Río Cuarto, pero que está en Córdoba. Lo vamos a hacer a modo de tipo de stop motion, de dibujos. Así que bueno, eso es lo que va a pasar. A mí me gusta dibujar, así que estoy en eso, estoy dibujando la escena por escena o puede ser la forma del famoso librito que empezabas con el pulgar a pasar página por página rápido y hacía una peliculita. Así que bueno, ahí está un poco las escenas de cada uno, la participación de cada uno de los insectos. Cuando el otro tema es La Milonga sin tiempo, en donde también participó Juan Belvis, me olvidaba, en los teclados, en efectos, y Ernesto Snager. Bueno, es justamente el paso del tiempo en modo de milonga, y el sin tiempo es justamente unos extensos rubatos y ralentandos que, bueno, en una milonga es como casi imposible seguirlos por el baile, pero bueno, es un limbo que genera el mismo espacio de la milonga. Así que bueno, en eso por ahí estamos. Después tengo, el otro tema es Mariposas de agua, es justamente la escena de bueno, a forma de el fin del amor, y cómo el fin del amor de una relación y cómo la mariposa en el agua, cómo queda justamente
tendida en el agua con sus alas imposibles y súper mojadas, imposible de tomar vuelo de nuevo. Así que bueno, son obviamente todas propuestas que yo voy tirando y bueno, lo visual se transforma en música y los sonidos van tomando forma y bueno, los músicos me van siguiendo y bueno, acá estamos. Si tuvieras que resumir un poco cuáles son las influencias musicales que hoy te permiten expresarte a través de esta síntesis que junta el folclore, el jazz y la música académica, ¿cuáles enumerarías? Vos sabés que depende también un poco de el momento en que los temas van surgiendo en la cabeza, ¿viste? Es como que en un momento, por ejemplo, ahora que me haces la pregunta, voy recordando parte de temas del segundo y tercer disco. La influencia que yo tuve de Waldo de los Ríos durante mucho tiempo fue notable y es como que reverdeció ahora, resurgió ahora. Volví a escucharlo durante este último tiempo y sin querer, digamos, porque lo tenía por haber escuchado por películas, por discos, por un montón de cosas de mi infancia. Entonces, un poco se plasma en lo más orquestal y en lo más elaborado o en lo más armado con un montón de instrumentos que ofrecía la música de películas que él hacía, ¿no? Por supuesto, bueno, la música del folclore argentino a través de Ariel Ramírez, a través de los discos de Samba Kipildor, de la música del trío de Lito, ese nuevo formato, esa frescura que trajo después de la democracia, esa cosa que llenaba estadios, era una cosa increíble. Y que lo instrumental cobraba forma y por supuesto lo que a través de mis hermanos escuchábamos, ese rock inglés comercial pero que tenía un tremendo valor, como las bandas de Genesis, de Who, de Emerson, Lake and Palmer, de todas estas cosas que se escuchaba. Buenísimo. Pablo, recordame entonces la fecha de la presentación en el ex-CCK. La fecha de presentación en el XSK es el domingo 31 de agosto a las 17 horas, con entrada libre y gratuita hasta agotar sala. Así que bueno, están todos invitados, vamos a estar ahí con estos tremendos músicos, amigos, muy contentos de estar realizando este proyecto con Ezequiel Mantega a la cabeza como orquestador y arreglador, pero también como corolario de este trabajo que estamos haciendo con esta gente que me sigue y que son realmente tan grandiosos humanos y personas como músicos como son los que te nombran. Buenísimo, te agradezco un montón y te mando un gran abrazo. Bueno, igualmente Jorge, y muchísimas gracias siempre por estas charlas. Bien, ahí conversábamos con el guitarrista y compositor Pablo Gallini, cordobés de Río Cuarto, que va a venir próximamente a Buenos Aires para presentar su disco en un concierto en el Palacio Libertad, en el ex CCK, ahí en la calle Sarmiento 151, el domingo 31 de agosto a las 5 de la tarde. Nosotros vamos a seguir escuchando algo más de la música de Pablo Gallini y luego continuamos aquí en La Llave.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. En Fervi, reacondicionamos equipos para darles una nueva vida. Entrá en fervi.com y llévate tu celu como nuevo al mejor precio, en cuotas sin interés y con un año de garantía. Fervi. Chequeado, reacondicionado, garantizado. Encendé tu talento con Academia Digitalers de Telecom, el nuevo portal con cursos digitales gratuitos junto a AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce. Todo en un solo lugar. academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cavacuy 30 63 94 53 73 8. Bien, y ya estamos llegando al final del programa de esta semana. Venimos de escuchar la entrevista con el guitarrista y compositor Pablo Ballini, oriundo de Río Cuarto, Córdoba, y él nos contaba, sobre la presentación que tiene previsto realizar aquí en Buenos Aires el domingo 31 de agosto en el ex Centro Cultural Kirchner, en el CCK, ahora llamado Palacio Libertad, ahí en la calle Sarmiento 1551 en la ciudad de Buenos Aires. Pablo Ballini va a estar presentándose con un noneto, en este caso, y van a interpretar los temas de su primer disco que se llama El Proyecto de Pablo Ballini y que ya está disponible en todas las plataformas musicales. Nosotros a lo largo del programa tuvimos ocasión de escuchar 4 temas. Uno se llama Bossa Nostra, que fue el primero que escuchamos apenas comenzó el programa. Después escuchamos El Galponcito. Después, en tercer lugar, escuchamos otro tema que se llama El Sifón y los Pies Descalzos. Y ahora, a manera de despedida, vamos a escuchar el tema Aromas Familiares. Pero antes de despedirme, quiero agradecer a los señores Gerardo Subirana y Javier Martínez en la operación técnica, y también quiero recordarles a todos que La Llave es una producción de El Tablero Producciones. Nosotros nos volveremos a encontrar aquí dentro de una semana, el sábado próximo más exactamente, a partir de las 10 de la mañana, como siempre, para compartir actualidad, buena música y buena compañía. Que tengan un gran fin de semana. Adiós.